Hay bastante que analizar en una semana sumamente agitada, no solo para la provincia de Santa Fe, sino también para el país. Venimos de una jornada en la cual la convocatoria, no solo a la comunidad educativa, sino a la comunidad en general, ha sido quizás uno de los temas más excluyentes que hemos presenciado en los distintos planos. Algunas personas hemos sido partícipe de distintas marchas que se replicaron a lo largo del país, bueno, analizando la cuestión educativa y más que analizando este programa, de alguna forma enarbolando una oposición hacia una amenaza directa del gobierno nacional de vetar una ley de financiamiento educativo que no solo amenaza esa parte de la educación, sino la educación pública en general. Teniendo en cuenta eso y usando como disparador ese punto, vamos a recibir a nuestro invitado, nuestro primer invitado en el día de hoy. Está con nosotros Rodrigo Alonso, militante gremial de AMSAFE, cara visible de AMSAFE, y que justamente nos va a ayudar a analizar parte de lo que ocurre en la educación pública a nivel nacional, pero también a nivel de la provincia de Santa Fe, porque también sabemos que justamente AMSAFE es uno de los gremios que quizás se está llevando el estandarte opositor desde el punto de vista gremial al gobierno provincial en varias situaciones. La última fue justamente la cuestión de la reforma de la caja de jubilaciones, el cambio en el reglamento que hay en la forma de jubilarse que tendrán los agentes estatales. Rodrigo, bienvenido, ¿cómo va? Gracias, un gusto, Sergio. Igualmente. Momento culmine, momento álgido en la educación pública. Sí, así es. Porque creo que lo que se está poniendo en tela de juicio es si la educación tiene que ser pública o no, ¿no? Y creo que esta situación que se está dando a través del presupuesto, primero de la ley que se pretende vetar, pero también la discusión con respecto al presupuesto educativo nacional, a los fondos que tenía que haber enviado el gobierno nacional y que nunca envió. Creo que lo que está poniendo en duda es si la educación tiene que ser pública o tiene que ser, como lo propone el propio gobierno nacional, un servicio, ¿no? Que como todo servicio se puede comprar, vender, es como que abrís la puerta a la mercantilización educativa. Y creo que eso es lo que está en tela de juicio. Y por eso también la contundencia en las movilizaciones, en las marchas, en la participación, en una jornada histórica en donde se pone en tela de juicio una construcción colectiva que no es solamente de un sindicato, de un sector de trabajadores, ni de una comunidad en particular, sino de todo el pueblo argentino, porque todo el pueblo fue conquistando un sistema educativo que es público, que es gratuito, que tiene que ser de calidad, que tiene que ser democrático, que tiene que ser participativo. Y por eso me parece que estamos en una etapa en donde se está poniendo en tela de juicio este valor tan importante, esta construcción colectiva tan importante, que creo que quedó demostrado que mayoritariamente pensamos que hay que sostener esta escuela pública no como un servicio, sino como un derecho social. ¿En qué país está vista la educación como un servicio? Con este modelo que pretende imponer el presidente Javier Milei, o por lo menos la gestión de él. No, a ver, hay algún rasgo bastante parecido en Chile, pero nada más. Sí, pero hace algunos años los estudiantes salieron a decir que este modelo no era el que ni los contenía. Exactamente. Y después paremos de contar. Me parece que esta posición de entender al Estado no como un garante de derechos para toda la población, sino como un garante de derechos para determinados grupos económicos o factores de poder, la verdad que lo que está haciendo es desprestigiar a la educación pública, desprestigiar la calidad educativa, desprestigiar los procesos de enseñanza-aprendizaje, desprestigiar los derechos que tenemos las trabajadoras y los trabajadores. Creo que es muy interesante poder analizar el impacto que tiene esta merma en el presupuesto, ¿no? Por ejemplo, desde enero a esta parte, tenemos que decir que el gobierno nacional no envió fondos para el incentivo docente. O sea que fue una de las primeras medidas con las cuales se despachó. Exactamente. Que originó también
grandes dificultades en la discusión en la paritaria provincial. Bueno, vos recordarás que muchas veces hemos hablado de cómo el único sector estatal en la provincia de Santa Fe que tuvimos una rebaja salarial fuimos los docentes, ¿no? Entonces, creo que el tema del incentivo es un tema. Pero tampoco llegan fondos ni para la infraestructura escolar, ni para los programas educativos, ni para el refuerzo nutricional, ni para la formación docente. Fíjate vos esta definición política que toma el gobierno nacional, cómo afecta a la educación. Después nos llenamos la boca hablando de la calidad educativa. ¿Qué calidad educativa vos vas a tener? En ese contexto no hay calidad educativa. Es imposible. Por eso nosotros volvemos a exigir que el presupuesto educativo tiene que ser del 6% del Producto Bruto Interno, que ese 6% se tiene que ejecutar, que se tienen que enviar los fondos a las provincias, que se tiene que garantizar la educación como un derecho social, que es lo que hemos construido y que está establecido en la Ley de Educación Nacional. Ahora, ¿de qué habla y qué conclusión se puede sacar de que justamente muchas de las consignas que se escucharon tanto en la marcha de abril como en esta que pasó, desde los gremios docentes habitualmente se escuchan estas consignas? Es decir, más allá de lo que ocurra en el medio, los docentes o los gremios docentes enarbolan todo el tiempo estas consignas, pero quizás en los últimos días se escucharon con más fuerza. De alguna forma eso da la razón a la lucha docente. Por supuesto. A ver, pero yo creo también, Sergio, que cuando uno analiza los paros que llevamos adelante los docentes o la agenda que tenemos las trabajadoras y los trabajadores de la educación, no es una agenda que está disociada de lo que de la comunidad educativa. Nosotros vemos que tenemos muchísimo apoyo en la comunidad educativa. Fíjate vos, parece que la discusión cuando los docentes hacemos paro es cuántos se adhirieron o en verdad cuántos llenaron esa planilla, esa declaración jurada y cuántos no la llenaron. Pero nadie se pone a analizar que los padres, las madres de nuestras alumnas y nuestros alumnos no están mandando a sus chicos a la escuela. Y no lo están haciendo porque están acompañando los reclamos que llevamos adelante los trabajadores. Y saben que esos reclamos muchas veces tienen que ver con cuestiones laborales, sectoriales, pero que mayoritariamente tienen que ver con poder mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Entonces yo creo que se ve eso, ¿no? Y creo que en estas situaciones, como lo que ha sido esta marcha y lo que ha sido en el mes de abril, vos ves toda una comunidad, no solamente, como muy bien vos decías, no solamente la comunidad educativa, que está sosteniendo esta concepción de defender una escuela que tiene que ser pública, que tiene que ser gratuita, que tiene que ser de calidad, que tiene que ser democrática y que tiene que ser transformadora, ¿no? ¿Y en Santa Fe qué pasa, Rodrigo? Porque por allí se intenta emparentar, se intenta sintonizar la política provincial con la nacional. El gobierno de Milei está en sintonía con lo que piensa Puyaro, o Puyaro está en sintonía con lo que piensa Milei. Ambos son diferentes, pero no benefician al colectivo docente. ¿Cuál es la lectura que se hace? Que las políticas son las mismas. Son exactamente las mismas. Los docentes en la provincia de Santa Fe tenemos rebaja salarial. En la provincia de Santa Fe estamos extorsionados por un presentismo que nos obliga a ir a trabajar enfermos. Estamos extorsionados para no llevar adelante ninguna acción que implique exigir una mejora en nuestras condiciones de trabajo porque te descuentan el día de paro. Ahora te modifican el régimen jubilatorio, en donde lo primero que hacen es lo que empezamos a ver en estos primeros días de octubre, que es meterte la mano en el bolsillo. Esto hay que decirlo concretamente. Tuvimos un 2,45% de aumento. ¿Con respecto a qué? Al salario de junio. Ahora, con respecto al salario de agosto, tuvimos un 2% de descuento en materia jubilatoria. Por lo tanto, ¿cuánto tuvimos de aumento? Nada. Nada. Y algunos
cobraron menos que el mes anterior. Esto es producto de la ley jubilatoria. Que después el gobierno, en vez de bancarse y decir es una ley de ajuste, nos dice que nosotros somos mentirosos. Ahora acá tenés, este es el resultado. El resultado es que cuando vos querés llegar al 82%, entonces vos decís, cumpliste los 60 años, los 30 años de aporte, cobrás el 82%, a ese haber que se te fija, te descuentan el 20%. Y después, por otro lado, te dan un porcentaje de un salario de un agente público que recién se inicia. Vamos a pasar en criollo, te sacan más de lo que te dan. Por lo tanto, el cálculo del haber nunca es del 82%. ¿Sos jubilado? ¿Querés cobrar el aumento? Tenés que esperar 60 días. Bueno, ni qué hablar la facultad que se le da al gobierno de la provincia a armonizar las edades jubilatorias. Por lo tanto, lo que se está llevando adelante en la provincia de Santa Fe es una política de ajuste, igual que la nacional, pero te voy a decir más, igual a la década de los 90. Vos en la década de los 90 haces un pantallazo y ves, tuviste congelamiento salarial, te metieron la ley de emergencia, el presentismo, descuento de días de paro y modificación de la ley jubilatoria. Lo mismo que está pasando ahora, exactamente lo mismo. Por lo tanto, el gobierno de la provincia, a nuestro entender, lo que debería hacer es volver a su contrato electoral, porque en el contrato electoral no dijo esto. No dijo de que el salario iba a ser de acuerdo a los recursos de la provincia. No dijo que iba a haber presentismo, que nos iban a descontar los días de paro, que iba a modificar la jubilación, que iba a denostar a los docentes. Hay que recordar, acá parece que los 70.000 docentes en la provincia de Santa Fe, durante el año 2023, todo el mundo sacó licencia por atención de suegro. Vamos, o sea, nos dicen que somos vagos, que presentamos licencias truchas, que, bueno, me parece que el gobierno de la provincia no dijo esto en la campaña electoral. En la campaña electoral, ¿qué nos dijo? Que iba a haber cláusula gatillo, que no íbamos a perder ante la inflación, que iba a respetar la paritaria 2023, que íbamos a tener 82%, que iba a respetarnos como docentes activos y como docentes jubilados. Bueno, el gobierno debería, por lo menos, aplicar por primera vez eso y no estas políticas de ajuste que está aplicando. Ahora, y tratando de recordar parte de los argumentos en esta pelea, o en esta parte dialéctica de la pelea, el gobernador y algunos de sus ministros apuntan directamente contra la tarea de los gremios. ANSAFE en especial, sí, contra algunos otros gremios también. Hubo hasta legisladores que en algún momento también apuntaron contra, sí, la persona de los gremios y, como vos decís, en esta parte del discurso, a diferencia de lo anterior, antes decían los docentes esto, pero ahora directamente apuntan a los gremios. Hay un claro sesgo en ese sentido, de apuntar, sí, a la dirigencia gremial. Que yo creo que no están apuntando a la dirigencia, en verdad están apuntando a los docentes, porque nosotros somos representantes de los docentes, de los trabajadores y de las trabajadoras de la educación. ¿Qué es lo que somos? Yo soy un maestro de escuela, maestro de grado de una escuela de Santo Tomé y educador de adultos en un centro de alfabetización en Sauce Viejo. Lo que está haciendo el gobierno es denostar a los docentes, es atacar a los docentes, es maltratar a los docentes. Y eso es lo que está muy mal. Se nos acusa de mentirosos cuando en verdad está claro de que el gobierno de la provincia lleva adelante políticas de ajuste. Que lo que tiene que hacer el gobierno, en vez de acusar, es, en primer lugar, hacerse cargo que llevan adelante políticas de ajuste. Y en segundo lugar, deberían modificarlas, porque el gobierno de la provincia se equivoca si entiende que el enemigo somos los maestros y somos los profesores. Si vos me preguntás quién es el enemigo de este gobierno provincial, yo creo que son los grandes grupos agroexportadores radicados en el sur de la provincia que le están pasando bárbaro con esta política económica. Porque es mentira que en esta política todos perdemos. Esto no es así. Hay un sector de la economía concentrada que está ganando muy bien. Hay un proyecto del diputado Carlos Delfrade que hablaba
de gravar los ingresos brutos justamente de estas empresas, que no pagan, por otra parte. Y creo que en algún momento le pude consultar a Delfrade si eso hubiese servido para paliar el déficit de la caja de jubilaciones. Delfrade contestó que no solamente hubiese servido, sino que hubiese sobrado. Totalmente. Y pueden hacer un aporte solidario. O sea, es más, la legislatura en donde el gobierno de la provincia tiene mayoría, lo demostró con esta reforma previsional, tranquilamente puede hacer una reforma tributaria para que estos grandes grupos económicos aporten, aunque sea por única vez, una vez, pero deberían aportar, porque en verdad los grandes enemigos de esta situación económica del gobierno de la provincia son estos grupos económicos. El otro enemigo es el gobierno nacional, que no le está enviando recursos. Ahora, el gobierno de la provincia, ¿qué hace? ¿Sabe lo que hace? Sale corriendo. Lo llaman de la Bolsa de Comercio y sale corriendo. Lo llaman a firmar un pacto en el mes que se llama Pacto de Mayo, en el mes de julio, y salen corriendo y se abrazan con el presidente. En verdad lo que hay que tener es firmeza para reclamar los recursos que la provincia tiene que tener y también firmeza para llevar adelante políticas que impliquen mejorar los derechos de los ciudadanos que vivimos en la provincia de Santa Fe. Ahora el gobierno, en vez de elegir como enemigos a estos sectores, nos elige como enemigos a los trabajadores, particularmente a las maestras y a los maestros, que nos están maltratando, y ese maltrato no solamente es contra nuestros derechos, es también contra la escuela pública. No hay calidad educativa cuando un gobierno maltrata y castiga a los docentes como se está haciendo en la provincia de Santa Fe. ¿Qué pudo ver ANSAFE, qué pudieron ver desde ANSAFE del presupuesto provincial en materia educativa? Ya es absolutamente conocido a esta altura que si se aprueba tal cual está el presupuesto 2025 nacional, empeoraría absolutamente las cosas. En materia provincial, ¿cuál es la situación? Bueno, nosotros en materia provincial lo que estamos sumamente preocupados tiene que ver con los destinos de los fondos para cuestiones que para nosotros son centrales, ¿no? Una tiene que ver con la situación del comedor, de la copa de leche, donde nosotros vemos que es necesario que el gobierno invierta más recursos ahí. La situación social repercute en la escuela. La escuela no es una cajita de cristal que lo que pasa afuera en la escuela no repercute. Queda aislado. No, es un espejo de lo que pasa en la sociedad. Y cada vez más alumnos y alumnas piden ingresar al comedor. Es necesario actualizar las raciones, del monto de las raciones de comedor y de copa de leche. Es necesario mejorar la infraestructura escolar, es necesario mejorar el salario. El salario de los docentes cayó muchísimo. ¿Querés compararlo con qué? ¿Querés hacer el acumulado de enero a agosto? ¿Querés hacer la sumatoria mes por mes? Mirá, si haces el acumulado te da 98%, dato del Instituto Provincial de Estadística. ¿98% de? Acumulado de inflación de enero a agosto. ¿Y la pérdida salarial de ¿cuánto fue la paritaria? 48%. 48%. Contra un 98%. Vos me decís, mirá, no saqué el acumulado, porque el acumulado es una fórmula, muy bien. Entonces vos me decís, yo quiero que vos me sumes la inflación mes a mes. Entonces yo te sumo la inflación de enero, febrero, así hasta marzo. ¿Cuánto te da? Hasta agosto. 78%. Y tenés 48% de aumento. Bueno, me parece que está claro que hubo una pérdida del poder adquisitivo del salario. Entonces el gobierno tiene que mejorar el salario de los docentes. Tiene que sacar todas estas políticas extorsivas. Y esto del presentismo, esto es una vergüenza. Mirá, Sergio, lo que está pasando, como pasó en los 90. Es muy difícil lo que estás planteando, pensando en los argumentos o repasando los argumentos del gobierno, sobre todo los que publican a través de los canales oficiales de comunicación, diciendo, bueno, lo último que recuerdo, o el último que recuerdo es, al paro no adhirió la cantidad de docentes que decían. Teniendo en cuenta eso que se comunica, Rodrigo, es como una pelea muy, muy encarnizada. Sí, bueno, pero a ver, yo creo que el primer dato es,
¿Había que analizar el tema del ausentismo? Nosotros dijimos que sí, que había que discutirlo. Ahora, para discutir el ausentismo, vos tenés distintas variantes. Vos tenés que analizar, primero, con datos reales, los docentes que faltan, ¿por qué motivo faltan? ¿No? Si es por una enfermedad profesional, algo que tiene que ver con las condiciones de trabajo o alguna enfermedad personal. Después lo otro que tenés que hacer, tenés que controlar, y el Estado tiene que controlar, y así lo dice la normativa. Y después lo otro que tenés que hacer es ver qué enfermedades vos podés prevenir, y tiene que haber una política de prevención sobre esas enfermedades. Todo eso se podía discutir. ¿Se discutió o no? Lo único que hizo el gobierno fue las auditorías, que la verdad se pasaron de la raya, porque hay, te lo aseguro, docentes oncológicos que las auditorías lo hacen volver a trabajar. Es una vergüenza. Ahora, ¿por qué el gobierno no discutió sobre el ausentismo? Porque lo único que quería era el presentismo, era el premio o el castigo. Ahora, el problema del ausentismo no se soluciona ni con premio ni con castigo. Se soluciona con políticas educativas que puedan garantizar derechos a los trabajadores y que garantice también mejor calidad en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Traías el caso de docentes oncológicos, los cuales realmente impactante, pero hace unos años, no tantos, 3 o 4 quizás, recuerdo un estudio a nivel nacional en donde hablaba del altísimo índice de síndrome de Burnout, el famoso cabeza quemada, sí, altísimo en docentes. Sí, por supuesto. Y fíjate vos cuál es la alternativa que presenta el gobernador de la provincia, que también yo creo que es muy preocupante, ¿no? Que la máxima autoridad de una provincia diga que el problema de los docentes, del salario, es que trabajamos media jornada, es preocupante. Primero porque desconoce el trabajo de los docentes. Los que somos maestros de grado no trabajamos media jornada. Estamos media jornada frente a un grupo de alumnos. Pero después tenemos una serie de trabajos administrativos, pedagógicos, de planificación teniendo en cuenta la diversidad de los grupos, que nos lleva mucho más tiempo. Nosotros tenemos muchísimo trabajo que hacemos en nuestros hogares, que no es valorado ni tampoco reconocido salarialmente. Entonces, la alternativa que nos propone el gobernador es que nosotros tomemos cada vez más trabajo, ¿no? Que tomemos más cargos, que tomemos más horas, y muchísimos han optado por eso, por tomar el máximo de horas, el máximo de cargos, todo lo que le permite. Ahora, ¿en verdad eso ayuda a la calidad educativa? No, como muy bien vos lo planteás. Llega un momento que vos decís, no doy más, y lo que nosotros tenemos que pensar es en cargos docentes que tengan un muy buen salario, que podamos ser reconocidos, que con ese salario nos permita formarnos. ¿Para qué? Para poder brindar los mejores procesos de enseñanza. No está siendo un buen año educativo entonces. No, por supuesto que no. No es un buen año educativo, ni en lo laboral, ni en lo pedagógico. No es un buen año con respecto a los derechos que tenemos los trabajadores, ni es un buen año con respecto a los procesos de enseñanza-aprendizaje. No es un buen año con esta mirada de restringir los recursos para la escuela pública, para la educación pública. La verdad que estamos en una etapa sumamente peligrosa, porque es una etapa en donde se está intentando volver a una visión de la escuela para unos pocos y no a una visión de la escuela como un derecho social para todo el pueblo. Rodrigo, cuando se habla de las pruebas a aprender y por allí se pone en un plano no tan preciado, por describirlo de alguna manera, los resultados que se obtienen en Argentina, ¿tienen valor las pruebas a aprender o son un parámetro mundial por el cual se dice se tiene que llegar a este número y no se llega, y si no se llega es malo el resultado? ¿Las pruebas a aprender son para prestarle atención o hay otros parámetros por los cuales también se puede evaluar el proceso de aprendizaje? Sí, por supuesto que hay otros parámetros. A ver, cuando uno lleva adelante prácticas educativas, lo hace según un paradigma, ¿no? Según lo que uno piensa de cómo tienen que ser los procesos de enseñanza, de lo que piensa sobre la educación,
de lo que piensa sobre ese proceso en particular. Entonces, yo como maestro de grado me siento, por ejemplo, muy identificado con los paradigmas más de la línea de Paulo Freire. Ahora bien, puede haber otros paradigmas, ¿no? Y en materia de evaluación también pasa eso. Entonces vos podés decir, yo voy a entender una evaluación en donde lo único que me interesa es un resultado, un número con una prueba estandarizada, o yo puedo entender a la evaluación como un proceso. Si vos me preguntás, ¿cómo entiendo yo la evaluación? Como un proceso. En consecuencia, cuando yo analizo un proceso, yo a vos te puedo dar una planilla y vos podés tildar para vos cuáles son las respuestas correctas. Ahora, yo ahí estoy viendo cómo empezaste vos ese año escolar y cómo lo terminaste. Yo ahí estoy viendo qué avances y qué retrocesos vos tuviste. Yo ahí estoy viendo qué fortalezas vos has adquirido durante todo ese año escolar. No, no lo estoy viendo. Yo lo único que estoy viendo ahí es si vos... Una estadística. Exactamente. Si vos respondés bien o mal sobre una cuestión en particular. Pero en verdad lo que a mí me interesa no es eso. Lo que me interesa es si Sergio Ferreira exactamente ha trabajado durante todo el año y ha mejorado y ha logrado tener avances en su proceso de enseñanza, que quizás esa prueba estandarizada no te la da. Por eso hay que mirar con mucho cuidado cuando todos estos resultados saltan a la luz. Y también cuando todos estos resultados saltan a la luz, lo que es importante analizar no es solamente ese resultado, sino también el proceso, ¿no? Porque en verdad es muy interesante poder analizar porque es muy fácil decir tanta cantidad de alumnos no logran comprender un texto. Bueno, muy bien. ¿Qué pasó en ese proceso? ¿Estaban las condiciones edilicias para trabajar? ¿Estaban las condiciones ambientales para trabajar? ¿Los alumnos, cuál era la situación económica de esos alumnos? ¿Los materiales didácticos? ¿Qué pasaba con el docente? ¿Qué pasaba con la formación de esos docentes? ¿Te lo dice ese resultado? No, no te lo dice. Por eso me parece que cuando uno quiere hacer una evaluación de todo el sistema educativo, nunca se puede hacer a través de esas pruebas estandarizadas. Rodrigo, muchas gracias por tu tiempo. Ha sido un gusto. Rodrigo Alonso con nosotros desde AMSAFE, contándonos, bueno, parte de lo que ha sido esta marcha, uno de los hitos de este año, la segunda marcha que tiene que ver con la defensa de la educación pública y la universidad pública en el país. Y obviamente en la provincia de Santa Fe ha tenido sus réplicas tanto en Rosario como en Santa Fe. Y también, obviamente, aprovechábamos para hablar sobre otras cuestiones que tienen que ver con la educación, pero también, por ejemplo, con el cambio de reglas en materia previsional.